Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. El título de la ponencia: La inteligencia artificial en el ser humano. ¿Generará el avance o el deterioro del ser humano? Perspectivas desde las neurociencias. La misma que va a estar a cargo del psicólogo y neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán, miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero y las nuevas alianzas que tenemos, siempre es un honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación del psicólogo y neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán. Por favor, Marco, para los que ya nos acompañan, pudieras regalarnos tu semblanza y posteriormente dar inicio a esta maravillosa presentación. ¿Cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estoy muy contento y agradecido a Dios por estar aquí nuevamente en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Bueno, yo soy psicólogo de profesión de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, egresado de la maestría en Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Neurodesarrollo, también por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Actualmente formo parte de la Asociación Peruana de Neuropsicología también. Asimismo, trabajo actualmente en la DIRIS Lima Centro, en un centro de salud mental comunitario, y realizo también actividades y proyectos relacionados con títeres y habilidades sociales en niños con trastornos del neurodesarrollo. El día de hoy he querido presentar, puesto que estamos ya iniciando un nuevo año y eh, todas esas formas o búsquedas del futuro están haciéndose en cierta manera más evidentes, ¿no? Vamos a ver que la perspectiva de este 2026 está alineándose en la búsqueda de un lenguaje natural que se está ya, obviamente, eh, aunando o en cierta manera creando en nuevas tecnologías de inteligencia artificial, y también vamos a ver la forma en la cual ésta se va humanizando y de qué manera ayuda al ser humano en el entrenamiento o estimulación cognitiva y al mismo tiempo en el déficit o en cierto modo en prevenir el aislamiento social. Pero al mismo tiempo vamos a ver que la inteligencia artificial obviamente está siendo uno de los factores que están obviamente generando una descarga cognitiva y al mismo tiempo un aislamiento social entre la humanidad y las personas que comparten este entorno. Así que a continuación yo les voy a presentar esta ponencia, el cual hemos titulado La IA en el ser humano. ¿Generará el avance o el deterioro del ser humano? Vamos a ver el día de hoy. Que me acompañen el día de hoy, por favor, a poder tomar en consideración esto que tenemos para ustedes. Así que, sin más que agregar, comenzamos a través de las perspectivas de las neurociencias. El día de No te hoy va a vamos a ver gustar, los siguientes no contenidos. te va a Vamos a gustar. ver cómo llegó la Ajá, IA, ¿no? Cómo ajá, te llegó la tomas la IA, lista. los procesos Los, relacionados los, desde los los años, micrófonos desde el pudieran siglo apagar, por favor, los micrófonos. Y yo quiero levantar tanto. Vamos a ver cómo esto, muchas gracias. Vamos a ver cómo esto se generó desde los siglos XVIII a través de este gran cuento que se llama Los viajes de Gulliver y cómo hablan ya acerca de un tipo de instrumento que generaba, obviamente, cuando tú le dabas madera, generaba información nueva para todos. Después vamos a ver a Alan Turing a través de este sistema que creó durante el procedimiento de poder descifrar mensajes encriptados y más allá también de lo que hizo la IBM. Después, pasando en estas últimas centurias, ¿no? Lo que hacen OpenAI con sus modelos de ChatGPT, DALL-E y también lo que está haciendo Google y también Microsoft con Gemini y con
todo lo relacionado a sus procesamientos de información artificial. Los objetivos de hoy que vamos a ver el día, pues en esta ponencia, vamos a ver la IA en su labor cognitiva, cómo apoya mucho en el entrenamiento y la estimulación cognitiva en diferentes áreas como la memoria, la toma de decisiones, la creatividad y también la resolución de problemas. Vamos a ver también cómo la IA, lamentablemente, a través de diversos autores que el día de hoy proponemos para poder fundamentar una hipótesis diagnóstica de lo que está pasando con la humanidad, de qué manera está acarreando un problema en la cognición, sobre todo en el deterioro, que también muchas de eso se va a poder ver relacionados con ciertos trastornos emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, de los cuales vamos a hablar brevemente, porque este no es el tema del día de hoy, sino de qué forma la inteligencia artificial puede generar avance o deterioro en el ser humano. Vamos a ver como contenido quinto la inteligencia artificial y su participación en la emoción humana. Como parte 6 la hipótesis diagnóstica que aquí damos a través de toda la fundamentación teórica y la información eh, estudiada el día de hoy para poder realizar esta ponencia. Y por último, las conclusiones finales. La introducción que queremos dar es que hemos estado revisando ciertas páginas como la de la UNESCO, que es la Organización de la Educación y la Cultura de las Naciones Unidas, y también la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que hablan mucho acerca de cómo la inteligencia artificial está experimentando un avance significativo en la humanidad y de qué manera o esto se está gestando, perdón, se está gestando como un problema en la cual necesitamos nosotros fundamentos éticos o en cierta manera regulaciones éticas para poder promover un mejor bienestar y el respeto de derechos del ser humano. Asimismo, vamos a ver que la UNESCO nos dice que lo que se busca con la inteligencia artificial es obviamente que estos sistemas estén regulados de tal manera que sean seguros, eficaces y eficientes de manera o desde un punto de vista científico-médico. Vamos a ver más adelante también en estos mismos protocolos o en estas mismas publicaciones, que lo que se busca es en realidad no solamente el trabajo con ciertas poblaciones, sino también se busca el bienestar integral del ser humano a través del uso de esas inteligencias artificiales. Pero la pregunta que nos hacemos a través de esta primera introducción es, ¿será la inteligencia artificial una herramienta útil para el ser humano o es una herramienta que está haciendo que la utilidad humana se vea perjudicada? Es una de las preguntas que quizás no nos va a dejar dormir el día de hoy o posiblemente durante una semana, pero es lo que vamos a ver en esta ponencia. ¿Cómo llega la inteligencia artificial eh, o cuál fue su desarrollo para que el ser humano tuviera esta herramienta muy útil que en cierta manera hace que el tiempo sea menor para ejecutar tareas o incluso para implementar recursos o, en su defecto, para realizar nuevas creaciones? Vamos a ver, obviamente, que la inteligencia artificial llegó como un sueño de la humanidad para crear máquinas pensantes. La IBM, en unos artículos sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, como bien lo comentaba hace unos instantes, es que esta se va gestando a través del siglo XVIII, con personas que ya están, obviamente, buscando la manera de tener organismos o maquinarias que puedan realizar o hacer la vida del ser humano más fácil. Vamos a ver en los viajes de Gulliver al, al gran instrumento, ¿no? Al gran ingeniero, la gran ingeniería. Vamos a ver también esto en Yo Robot. Vamos a ver a Asimov que habla mucho de esto. Vamos a ver a diferentes personas que dentro de la literatura y también del arte se van ya viendo pequeños esbozos de lo que el humano quiere crear. Tal es así que en los primeros años en los cuales el gran Santiago Ramón y Cajal, al ya tener una de las estructuras de las neuronas en tinción de Golgi, que ya el ser humano está planteándose dentro de sí qué es lo que va a pasar en el futuro si una máquina pudiera tener algún tipo de razonamiento similar al del ser humano. A través de los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal, vamos a ver que el ser humano busca crear inteligencia artificial creando modelos similares al del cerebro humano. Vamos a ver aquí lo que son las neuronas artificiales o el sistema artificial neuronal, que ustedes lo pueden tener en diferentes modalidades de la inteligencia artificial, como es el lenguaje natural, vamos a ver a la Big Data, el sistema bayesiano, entre otros.
vamos a ver obviamente que lo que buscaba el ser humano para que la IA llegue a ser parte esencial de la humanidad o de nuestra humanidad es que obviamente operen de forma autónoma percibiendo el entorno y que se adapten al cambio y persigan objetivos, lo cual estamos viendo actualmente que se está gestando a través de estos nuevos modelos de procesamiento de información. Vamos a ver que ya se forman lo que se conoce como las IAs agentes, que pueden adoptar muchas formas y diferentes marcos que se adaptan mejor a problemas diferentes, como por ejemplo algunas inteligencias artificiales que pueden reconocer lo que son las emociones a través de tracks de información facial. Vamos a ver también pequeños androides o sistemas robóticos que también buscan emular emociones humanas o incluso poder emular como los chatbots, que son prompts o obviamente sistemas de conversación con lenguaje natural. Es por eso que aquí vamos a ver que la IBM nos explica dentro de cada uno de los detalles que tiene a través de sus artículos, que estos están ya poco a poco direccionándose a tener una mayor red neuronal artificial que genere una mayor información y que pueda responder una máquina tal como responde un ser humano a través del aprendizaje automático y obviamente el aprendizaje de la máquina, que es el Machine Learning, que muchos conocemos, así también como una adaptación y orquestación de toda la información que ellos puedan tener dentro de la Big Data. Bien, el objetivo de hoy para todos nosotros es poder demostrar las implicaciones del uso de la inteligencia artificial en la conexión y emoción del ser humano. Lo siguiente que vamos a ver es determinar las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en la conexión y la emoción del ser humano. El día de hoy lo que yo quiero presentarles es cuáles son los diferentes mecanismos neuroanatómicos, los cuales evidencian obviamente, realizan el funcionamiento conductual en el ser humano y de qué manera la inteligencia artificial puede ayudar, estimular o incluso también intervenir dentro de estos procesos cognitivos y emocionales, dentro de lo que también vamos a ver en la neuroanatomía cerebral, bueno, en neuroanatomía del ser humano. Y también vamos a ver, obviamente, como último punto, establecer una hipótesis sobre la condición de la conexión y la emoción del ser humano que usa la inteligencia artificial. Obviamente, vamos aquí a tener dos diferentes perspectivas, la perspectiva del uso inteligente y la perspectiva de la dependencia de la inteligencia artificial. Así que vamos adelante y vamos a ver. Muy bien. Primero, una de las grandes herramientas que nos brinda la inteligencia artificial es poder tener un mejor sistema de procesamiento de la información que nos va a ayudar a nosotros a poder regular, incluso reducir lo que conocemos como un gran cúmulo de información para poder reducir alguna vez como, bueno, algo que conocemos como el cansancio cognitivo. ¿Qué va a hacer obviamente la inteligencia artificial? Primero lo que va a hacer dentro del ámbito de la memoria es que va a incrementar la capacidad de recuerdo de información inmediata y consolidación de esta información. Vamos a ver que el lóbulo temporal, el cual tiene mucho que ver, al igual que el hipotálamo, ¿no? Va a haber mucho, y también el hipocampo, va a haber mucho, en cierta manera, trabajo para que el ser humano pueda tener una mejor precisión de la información. Esto quiere decir, que, obviamente, que no va a haber una información bruta, sino una información ya eh, trabajada, la cual va a permitir que la información necesaria ingrese a los procesos de memoria, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Y obviamente va a tener un mejor alcance dentro de estas áreas, lo cual va a permitir una mayor estimulación y en este caso mayor interconexión neuronal, pero vamos a ver más adelante también qué es lo que sucede cuando hay un continuo uso o una dependencia de ello. Entonces, por el momento vamos a ver que en la labor cognitiva va a ayudar mucho a la memoria porque va a reducir el cúmulo bruto, obviamente, de la información y va a permitir que diferentes áreas neuronales puedan conectarse, sobre todo la memoria a corto plazo y largo plazo, y también la memoria de trabajo que tiene que ver con la capacidad del ser humano para poder trabajar con la información inmediata. Muchos de nosotros también trabajamos con ellos, sobre todo en niños con TDAH y en las funciones ejecutivas. Así que esto es importante para cada uno de nosotros para poder ver esta situación, ¿correcto? Ok, vamos a continuar. La siguiente parte que nosotros vemos, obviamente, es lo que está relacionado a, perdón, lo que está relacionado a la resolución de problemas.
vamos a ver que la inteligencia artificial dentro de ciertos mecanismos o ciertos chatbots que nos pueden ayudar a nosotros, tal como lo dice Riley y colaboradores en el 2025, así como Heider y colaboradores en el 2024, vamos a ver que nos va a ayudar mucho. ¿Qué va a ayudar obviamente esto de aquí? Lo siguiente. Ok, listo. Lo que nos va a permitir esto es que vamos a ver que va a haber una estimulación, una mejora dentro de las áreas prefrontales ventromediales que están relacionadas con la resolución de problemas y la planeación. Vamos a ver que el núcleo accumbens también va a tener mucha relación dentro de las conexiones interhemisféricas, así como también lo vamos a ver en la corteza prefrontal y también la prefrontal, la corteza prefrontal dorsolateral, los cuales también tienen mucho que ver con el trabajo del razonamiento y la resolución de problemas. La inteligencia artificial nos va a brindar información que va a permitir un incremento de razonamiento de ideas complejas y pensamiento sostenido antes de tomar una decisión, cuando hacemos un uso inteligente de la misma. Vamos a tener un mejor pensamiento analítico y vamos a poder analizar cada situación, obviamente, para una mejor toma de decisiones, sabiendo que la inteligencia artificial, dentro de las áreas clínicas y psicológicas, como es el trabajo con pacientes, tanto o también como es en la prueba de medicación, no nos va a permitir que ciertos componentes o información que obviamente van a retrasar una toma de decisiones pueda verse reducida y al mismo tiempo trabajada para poder obviamente nosotros tener una mayor adaptación, ¿no? Así que esto nos va a ayudar mucho también para una resolución de problemas. Con respecto al uso de las habilidades, vamos a ver obviamente que en las diferentes áreas, las áreas ventromedial, dorsolateral y también de la parte orbitofrontal, vamos a ver que va a haber una mejor estimulación porque va a reforzar el conocimiento adquirido para una adecuada aplicación de las habilidades. Y esto es porque en muchas ocasiones muchos de nosotros utilizamos chatbots que nos ayudan, por ejemplo, en la educación. Hay chatbots, tal como lo dice Cosmina y colaboradores en el 2025, relacionados con el trabajo o la tutoría a estudiantes para la elaboración de discursos o ensayos, lo cual en cierto modo va a ayudar a poder realizar tareas con un menor tiempo. Pero vamos a ver el uso prolongado que pueda tener una persona con dependencia a las inteligencias artificiales. Y en este caso, un uso inteligente de la inteligencia artificial nos va a permitir una mejor preparación y un mejor reforzamiento de las habilidades para poder responder de manera adecuada, para adaptarnos de forma que el contexto obviamente requiera nuestra conducta, nuestro comportamiento para poder tener obviamente una consecución de metas adecuadas. Entonces, la inteligencia artificial, como parte de un proceso de tutoría, parte de un proceso de eh, configuración de información o material más simple, redactado o incluso, en cierta manera, resumido, nos va a ayudar mucho, obviamente, a poder sostenernos a través de todo lo relacionado a los sistemas prefrontales, tanto ventromedial, dorsolateral y también la parte orbitofrontal, ¿no? De nuestro cerebro. Correcto. Y por último, tenemos que la inteligencia artificial en su labor cognitiva nos va a permitir mucho o nos va a aportar mucho relacionado obviamente en ciertas áreas relacionadas con la creatividad. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos va a permitir tener una mejora en diferentes procedimientos, pero en cierto modo nosotros también tenemos que tomar en consideración que una persona, y esto lo dice Cosmina y colaboradores en 2025, que una persona que utiliza o que no utiliza, obviamente, en este caso, en una población que no utilizaba inteligencia artificial en la elaboración y redacción de ensayos, tenía una mejor conexión interhemisférica, tanto en la parte de la corteza prefrontal, que tiene que ver con toma de decisiones y planeación, la parte motora, la parte parietal y la parte temporal, que tiene que ver mucho con la parte de la comunicación, tanto en el área de Wernicke y también obviamente para la expresión de la misma, que está relacionada con el área de Broca, que es obviamente la parte de las cortezas frontales, si mal no recuerdo, la parte derecha. Entonces, eso es importante para nosotros porque la creatividad e innovación nos va a permitir un mejor reconocimiento de nuevos caminos mentales y estimulación del pensamiento divergente. Ahora, ¿qué pasa nosotros si lamentablemente hacemos un uso desmedido de la inteligencia artificial y si
comenzamos a depender de la inteligencia artificial y esto se hace no solamente un recurso, sino que se hace una entidad simbiótica con el ser humano. Puede pasar lo siguiente, y aquí sí traigo a colación la publicación relacionada, realizada, perdón, que hizo el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que Cosmina y colaboradores lo realizaron en el 2005 sobre la descarga cognitiva, es que el continuo uso, la dependencia de ChatGPT, bueno, en este caso, perdón, la inteligencia artificial en este caso, va a ocasionar una dificultad para la codificación, almacenamiento y uso de la información. Se van a ver los procesos de memoria alterados. La memoria de trabajo va a tener una reducción significativa para poder procesar la información. La memoria semántica, que tiene mucho que ver con los procesos relacionados con la adquisición y también la reproducción de palabras, se va a ver alterado. Vamos a ver también que la memoria episódica va a tener mucha repercusión, eso lo vamos a ver más adelante en la parte de la creatividad, y no va a haber una buena consolidación de la información. Estimados todos los que están aquí el día de hoy, tenemos que entender que el abuso de la inteligencia artificial va a tener como consecuencias procesos de la memoria alterada. Vamos a ver una reducción en las conexiones interhemisféricas entre la corteza, bueno, el lóbulo temporal. Vamos a ver una dificultad para conectarse con la parte frontal, con la planeación, la toma de decisiones, y al mismo tiempo con la parte parietal, que tiene mucho que ver también con la parte de los procesamientos sensoriales. Así que eso es importante tomar en cuenta. La dependencia o el abuso de la inteligencia artificial nos está llevando, nos puede llevar obviamente a repercusiones en la memoria. En el trabajo realizado por Julianto y colaboradores en el 2021, vamos a ver también que van a haber dificultades. Va a haber una reducción en la eficacia del aprendizaje y los procesos de solución de problemas. Aquí vamos a ver, obviamente, que va a haber una atrofia en las habilidades de la lluvia de ideas, que se llama también en inglés brainstorming, y la solución de problemas. Aquí tenemos, obviamente, los diferentes tipos de solución de problemas y las partes que trabajan durante la ejecución de estas tareas dentro de los aspectos o de nuestro entorno inmediato. Por ejemplo, cuando hay personas que simple y llanamente utilizan procesos de resolución de problemas, asimismo también como procesos relacionados con dificultades o análisis de las problemáticas, vamos a ver que van a haber ciertas alteraciones en lo que es la parte del lóbulo frontal. Vamos a ver la ínsula también que está allí. Vamos a ver también dificultades en la parte frontoparietal, ¿no? Que es la creatividad dentro de la solución de problemas. El lóbulo temporal, vamos a ver también que va a haber dificultades, al igual que en la corteza prefrontal, sobre todo en la parte 3. Y también, obviamente, vamos a ver que muchas de las formas de pensamiento interno, o obviamente la resolución de problemas internalizante, va a también verse afectada, lo cual también esto va a tener repercusión en la capacidad de juicio de las personas al momento de poder ejecutar tareas. Y esto sucede muchas veces al momento eh, de ejecutar, obviamente, obras creativas o obras de escritura, tal como también lo decía Kuzmina. Siguiente. En el uso de las habilidades, esto me pareció muy importante al momento de poder trabajarlo, puesto que en el uso de las habilidades vamos a ver que va a haber una dificultad en la integración sensorial, va a haber una menor profundidad en la inmersión de los pensamientos internos y va a haber un deterioro y una alteración en las diferentes ondas cerebrales. Nosotros tenemos, o el cerebro se maneja bajo 5 ondas cerebrales: la gamma, la beta, la alfa, la teta y la delta. Muchos de nosotros obviamente vamos a tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos usando la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas de estas ondas se van a ver alteradas, sobre todo en la gama que habíamos visto hace unos instantes con la solución de problemas y la concentración, que tiene mucho que ver con la corteza prefrontal, dentro de la parte de la dorsolateral y la ventromedial. Vamos a ver que también las ondas beta de nuestro cerebro se van a ver alteradas, sobre todo en la activación, bueno, perdón, en la regulación de la atención. Yo también se va a ver, en cierta manera,
relacionado con la cantidad de dopamina que está recibiendo el cerebro a través de la interacción y estimulación de la inteligencia artificial en el cerebro. Muchas veces no nos damos cuenta, pero al momento de hacer el uso de inteligencia artificial también estamos haciendo uso de pantallas azules y también de procesos informáticos que obviamente van a alterar la neuroquímica del cerebro. Esto vamos a ver en unos instantes a través de los procesos emocionales del ser humano. Vamos a ver también en las ondas alfa que no va a haber una adecuada reflexión y un buen descanso atencional en estos aspectos, no va a haber una adecuada regulación y esto va a tener dificultades y problemas. En la parte de las ondas teta, que tiene que ver mucho también con los sistemas de alerta, y en la parte delta, obviamente, que tiene que ver con el descanso y también los sueños, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con la creatividad. Es importante esto, estos se van a ver alterados y esto es obviamente relevante para nosotros y para las nuevas generaciones, sobre todo nuestros niños, que en cierta manera reciben estímulos de pantallas azules y que la inteligencia artificial, en cierto modo, brinda a estos sistemas de juegos, estos sistemas relacionados de videos o caricaturas dentro del TikTok o del YouTube, que tienen que ver también de entregar lo que obviamente el usuario busca ver, una mayor alteración de esto. Así que vamos a ver que va a haber dificultades en la sistematización de acciones y ni qué decir de la creatividad e innovación. Va a haber una reducción de la conectividad cerebral, como lo habíamos visto hace unos instantes, primero en las zonas cerebrales y también en las uniones interhemisféricas. Vamos a ver que no va a haber unas nuevas fuentes de imaginación e innovación y va a haber un menor pensamiento divergente, va a haber un mayor pensamiento convergente que solamente va a ser analítico, juicioso e incluso, y en unas ocasiones, lamentablemente va a tener prejuicios, lo cual también va a tener dificultades y repercusiones, obviamente, en el uso futuro de la inteligencia artificial. Y vamos a ver también una mayor unilateralidad, que va a ser una rigidez o lo que conocemos también como la parte de inflexibilidad cognitiva. Entonces, esto es importante porque aquí se junta no solamente la parte eh, de las ondas cerebrales, la parte de los procesos neuroanatómicos o también neurológicos, sino también aquí vamos a ver que la conducta se va a ver inmiscuida como consecuencia de la dependencia de la inteligencia artificial y del uso no inteligente de la misma. Así que esto es importante para nosotros porque tenemos que verlo con mucho cuidado para saber si nosotros estamos dependiendo de la inteligencia artificial, si está siendo una entidad simbiótica con nosotros, no una sinergia, porque la sinergia es el proceso de que dos entidades o de dos situaciones, personas o cosas se junten para poder formular y llegar a una meta. Vamos teniendo una simbiosis. Una simbiosis significa de que una de las partes obviamente va a perder su esencia. Y esto es dificultoso porque es o la inteligencia artificial se humaniza o el ser humano se deshumaniza. Y eso vamos a ver en unos instantes más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Bien, ahora vamos a ver. ¿Tiene una pregunta, doctor? Ahí. Todo muy claro, Marco, todo muy bien. Perfecto. Ahora, hablábamos en anteriores ocasiones aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial sobre la filosofía. Estábamos hablando acerca de los procesos de inteligencia artificial y cómo éstas se humanizan y cómo lamentablemente estamos perdiendo como seres humanos o la parte ontológica del ser, ¿no? Estamos siendo más que máquinas andantes o no estamos siendo, como diría Edgar Morin, sentipensantes. Así que la pregunta es, vamos a ver qué ofrece la IA dentro de la parte emocional. Actualmente el uso de chatbots está ocasionando una afectividad computarizada o la computarización de la afectividad. La inteligencia artificial ahora está siendo creada con una intencionalidad y también como un proceso, un mecanismo de que el ser humano pueda adaptarse a un nuevo entorno no existente. ¿A qué me refiero con esto? Crea en el ser humano situaciones artificiales en las cuales no puede interactuar con otros, lo cual vamos a ver en unos instantes las consecuencias de esto. ¿Qué ofrece la IA al ser humano a través o en el aspecto emocional, en el aspecto de la interacción? Ofrece chatbots de soporte social. Vamos a ver esto con el chat GPT, vamos a ver esto con los chatbots relacionados o chatbots terapéuticos que ya existen actualmente. Vamos a ver con los chatbots de religión.
Vamos a ver chatbots conversacionales que lo puedes encontrar en Telegram. Vamos a ver lenguaje natural programado que lo estamos haciendo y lo está ejecutando obviamente ChatGPT, entre otros. Vamos a ver también la suplementación para el cuidado de salud mental, que son los procesamientos de información a través de las redes bayesianas y también las redes de aprendizaje automático. Vamos a ver los chatbots de manejo de estrés y aquí en este concepto 6 debió ir lo que está relacionado con los chatbots para procesos terapéuticos asociados con la depresión. Bien, en primer lugar yo quiero mostrarles qué sucede en el cerebro cuando hay una interacción humana. Cuando hay una interacción entre dos humanos o dos personas que se conocen, se ven, se miran cara a cara, se dicen que se quieren o interactúan de manera amistosa, vamos a ver obviamente que hay una mayor cantidad de conexiones cerebrales interhemisféricas laborables, por así decirlo, en el ser humano. ¿Qué pasa? Aquí vamos a ver obviamente lo que es la corteza prefrontal medial, que tiene mucho que ver con la parte de la cognición social. Vamos a ver la amígdala cerebral, que tiene que ver con el proceso del reconocimiento y la regulación de emociones. Vamos a ver aquí también lo que es la parte de la corteza temporal, que tiene que también mucho con los sistemas de memoria, con sistemas relacionados con los procesos sensoriales. Vamos a ver acá también la función ejecutiva, vamos a ver la cognición social, como habíamos visto, con los aspectos de la parte del precunio aquí. Vamos también a ver la parte del cerebelo, que tiene mucho que ver con el equilibrio, aunque no lo crean, también es obviamente una estructura anatómica importante que nos ayuda también dentro de lo que es la interacción humano-humano. Ahora bien, ¿qué está pasando obviamente en el cerebro? ¿O qué diferentes hay entre una interacción entre el cerebro y los humanos? Aquí vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver que una interacción social entre humanos, en la letra E, que muchas áreas del cerebro obviamente se van activando, que van teniendo una función relacionada a esta interacción. Como bien hemos puesto, ¿no? Aquí la corteza prefrontal medial, vamos a ver también la corteza temporal, vamos a ver el giro postcentral, vamos a ver también parte de la corteza motora también, que aquí nos va a ayudar muchísimo también dentro de este proceso. Y obviamente vamos a ver en la parte F cuando hay una interacción social con inteligencia artificial, que solamente son pocos las estructuras anatómicas las cuales se ven inmersas, ¿no? Dentro de este proceso de interacción. Vamos a ver que obviamente dentro de las emociones de la percepción humana va a haber una también mayor cantidad de estímulos y conexión interhemisférica. Y la precisión de la inteligencia artificial obviamente es que el ser humano va a tener que ver de qué manera la inteligencia artificial, obviamente los sistemas de robots o de androides van a presentar su emoción, ¿no? O aquellos sentimientos que ellos puedan tener a través de estos procesos de prompts o información que tienen para expresarlas. Pero es importante aquí que la interacción humana va a tener obviamente un mayor trabajo cerebral o neuronal que va a permitir mejores conductas o mejores respuestas ante conductas. Ahora bien, vamos a ver qué sucede, aparte de que las estructuras cerebrales obviamente se ven inmiscuidas dentro del proceso de interacción en la parte emocional. Vamos a ver primero los neurotransmisores. Ya pasamos la parte neuroanatómica, ahora los neurotransmisores y vamos a ver lo siguiente. Tenemos muchos neurotransmisores, obviamente, que forman parte del proceso de interacción humana. Aquí solamente vamos a ver cuatro que no he puesto que sean importantes, pero que son los más llamativos dentro del proceso de interacción. La dopamina, la serotonina, la oxitocina y la noradrenalina. La primera de ellas, la dopamina, que se puede dar a través de besos, caricias y abrazos, ¿no? Cuando estás con una persona conversando, ves obviamente la interacción y la presencia de una sonrisa que también genera en el ser humano la parte dopaminérgica, o cuando una persona llora también, cuando llora una persona, lo que hace es que transmite o obviamente segrega dopamina
para poder tener una mejor relajación. Y esto es lo que hace. El efecto de la dopamina es un regulador del aprendizaje, regulador obviamente de las emociones, mantiene el equilibrio obviamente de las recompensas dentro del cerebro. Es por eso que cuando hay una dependencia emocional, hay un desequilibrio, no solamente en la parte dopaminérgica, sino también en otras áreas de las conexiones cerebrales. Así también vamos a ver cuando hay una dependencia hacia un tipo de droga, o igual cuando hay una dependencia de la inteligencia artificial o hacia un tipo de mecanismo de red social, vamos a ver obviamente de que la dopamina está desregulada. Y eso también es importante porque en nuestros niños la dopamina obviamente está desregulada, va a crear procesos de inatención e impulsividad porque la dopamina tiene mucho que ver con los sistemas, como que hemos visto, del aprendizaje, los sistemas del control de impulsos. Esto no lo estamos tomando en consideración y estamos dejando a nuestros niños, obviamente, siendo llevados por la corriente de la informatización y también del deterioro cognitivo eh, asociado, ¿no?, al mal uso de la inteligencia artificial y también de los componentes electrónicos. Vamos también a ver la serotonina, que tiene que ver mucho en la interacción entre la conversación íntima con la pareja. Esta serotonina está relacionada con la hormona de la felicidad, obviamente, ¿no? Se dice que la serotonina es la hormona de la felicidad y esto está relacionado con la cercanía, seguridad, incluso tiene mucho que ver con la regulación de procesos cardiovasculares y procesos relacionados con la hipertensión. Así que cuando tú estés conversando con alguien, trata también de verlo, háblale de manera, ¿cómo decirlo? De manera dulce, ¿no? Porque la inteligencia artificial o ciertos componentes robóticos no te hablan de esta forma. Entonces es importante, aparte, cuando tú estás con un chatbot interactuando, no escuchas la voz. Y muchas veces las tonalidades de voz, el volumen de la voz, la manera prosódica del lenguaje, ¿no? Y estos componentes también no verbales ayudan mucho a la segregación de estos neurotransmisores. Vamos a ver la oxitocina, que tiene mucho que ver con la cercanía, la fortalecer los lazos sociales. Esto se llama, o esto es conocido también como la hormona del amor. La hormona del amor que muchos obviamente lo tienen y obviamente está en cierto modo o en cierto punto también relacionado con las endorfinas, ¿no? Las endorfinas que obviamente lo podemos encontrar en chocolates, que lo podemos encontrar en dulces, ¿no? Sobre todo en el cacao, y es importante también tomarlo en cuenta. No, tampoco no te voy a pedir que comas chocolate todos los días, no, no, me dijo el psicólogo que coma chocolate, no, sino que tener mejor oxitocina, obviamente también puedes realizarlo, ¿no? Con esto, con tomarte la mano con alguien, con abrazarle, ¿no? Y es importante esto porque fortalece los lazos. Y la noradrenalina, que tiene que ver con caminatas en el parque, con salir a una cita, ir al barrio juntos, incluso con comer, ¿no? Cuando tú comes, cuando haces esos movimientos de comer, también generas un proceso de relajación. Es por eso que muchas de lo que nos dicen a nosotros para regular el estrés es tomar leche, que tiene triptófano, ¿no? Triptófano para poder regular también nuestros sistemas cortisol y todo lo que está relacionado con la regulación del estrés. Y también, obviamente, a veces nos dicen algunos que coman canchita, ¿no? Que también tiene polifenoles también que ayudan en este proceso. Entonces es importante esto. Esto es lo que hace la interacción humano-humana. Esto es lo que nos permite la interacción humano-humana. Pero cuando nosotros tenemos esto de aquí y nos preguntamos, ¿qué pasaría o qué pasa con la inteligencia artificial? Bien. Uf, esto no salió muy bien. Ok, se los voy a dar de manera, a grosso modo, es lo siguiente. Lamentablemente, aquí vamos a ver que en la parte de la función de la IA, cuando tú buscas información, va a tener siempre un proceso dopaminérgico. La búsqueda de información, al recibir y tener la información, nos va a causar un sentimiento de felicidad y tranquilidad porque lo hemos encontrado. Por ejemplo, para yo estar aquí, a mí me dio mucha dopamina poder encontrar la información con los diferentes autores que estoy presentando aquí para tener una información consistente. Entonces, ¿qué beneficio potencial nos da la búsqueda de información con inteligencia artificial? Obviamente, motivación para aprender y una sensación de competencia. Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a depender de esto? Voy a querer una información rápida y buscar recompensa rápida. ¿Qué pasa cuando no tengo internet? Cuando no puedo encontrar la información rápida, la persona se altera y entra en un proceso de angustia. Yo también lo decía uno de los autores que habíamos presentado anteriormente, en el cual
Rosmani hablaba acerca de que a veces el uso de la inteligencia artificial puede reducir la ansiedad relacionada con la búsqueda de información, pero la dependencia, obviamente, con respecto a la inteligencia artificial puede generar esto, dependencia de querer todo rápido, de tener rápido, obviamente, la recompensa. Entonces es importante. Vamos a ver en la resolución de problemas lo que hace la IA. Obviamente que nos permite a nosotros liberar endorfinas, porque reduce la ansiedad, como les decía, y sentimientos de logro. Uno de los riesgos potenciales es que lamentablemente va a reducir una fortaleza cognitiva que podemos tener, porque obviamente cuando queremos resolver problemas y solamente dependemos de la IA, vamos a tener que esperar a que la IA nos dé una respuesta para poder tomar decisiones. Y también esto nos va a evitar llegar a metas con mayor o con un nivel alto de complejidad. Y esto es importante tomarlo en consideración. Vamos a ver también aquí en la creación de contenido, ¿no? Obviamente que ya libera serotonina porque es la felicidad, que tengo autoestima, tengo logros creativos y hay un mejor aumento de confianza y estabilización del humor. Pero ahora, cuando hay una dependencia de inteligencia artificial, según lo que nos dice Stureski en el 2025, es que va a haber una erosión de la autoría. O sea, voy a pensar que lo que yo hago o lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, sino que he tenido que depender de una máquina para poder hacerlo. Una autovalidación negativa, ¿no? O obviamente una valía negativa, y obviamente va a haber una dependencia de validación externa. Y por último, vamos a ver el soporte social, ¿no? Que libera oxitocina, que tiene que ver con los lazos, ¿no? Relacionados obviamente con el proceso de interacción. Vamos a ver que beneficios potenciales, obviamente va a haber una reducción del aislamiento y el control emocional, porque en cierta manera los chatbots nos ayudan a eso, ¿no? Los chatbots nos dicen a nosotros lo que queremos escuchar, pero un proceso humano-humano nos dice lo que podemos escuchar y de qué manera podemos mejorar. Va a haber, el riesgo potencial es obviamente el reemplazo de condiciones sociales reales con virtuales y un aislamiento social de la persona. Y esto hemos visto unos casos, ¿no? Uno de los jóvenes que el año pasado, a mediados, si mal no recuerdo, de octubre, falleció porque le preguntó a la IA sobre los procesos anímicos que tenía y cómo, de qué manera poder quitarse la vida. Vamos a tener también aquí una japonesa que se casó con una creación de ella, ¿no? Una creación que ella creó en ChatGPT, se casó y obviamente esperemos, ¿no? Aunque no es así, que viva felizmente casada. Nuestra hipótesis final, a través de todos estos procesos, de que el ser humano se está haciendo dependiente, obviamente, de, de la inteligencia artificial, lo cual puede ser negativo y pernicioso, perjudicial para el futuro de la humanidad, es que el hombre se está convirtiendo en un algoritmo. Está dejando su humanidad para pasar a ser solo un cúmulo de datos sin esencia. Y está comenzando a depender de un sistema que lo busca deshumanizar. Y esto lo estamos viendo porque estamos viendo al ser humano como un bit de información y ya no lo estamos viendo como es, que es una persona, que tiene esencia, que tiene sentimientos y emociones. Y esto también lo que hace la tecnología lamentablemente está generando esto, que es obviamente interacción social sin sentido. Entonces también, pero eso lo vamos a dejar quizás para otra oportunidad. En las conclusiones finales, tenemos que la inteligencia artificial es útil en varios aspectos y puede generar un aporte para el desarrollo de la condición humana. ¿Lo puede hacer? Sí. Y también lo puede hacer también para la salud mental y para la salud médica. Puede hacer sí, pero siempre regulada por una persona que esté detrás de esos sistemas. Segundo, la dependencia de la inteligencia artificial será un peligro de la salud mental y neurológico en el futuro. Sí, va a haber un deterioro eh, de la parte neuroanatómica, va a haber un deterioro de las conexiones interhemisféricas, va a haber un deterioro de los procesos de regulación neuroquímica y va a haber un deterioro obviamente de la conducta humana, sobre todo en la parte de la conexión social y también del control de impulsos. Y obviamente la conclusión 3 es que nosotros depende si nosotros nos volvemos un algoritmo o vivimos nuestra vida con un propósito, si vivimos nuestra humanidad con un propósito. Acá vemos la imagen de un niño, ¿no? Que ya se están dando, obviamente, que en el futuro los niños van a tener ciertas conexiones neuronales a través de maquinaria para poder ver los procesos que ellos tienen. Esta es una imagen de un futuro próximo, ¿no? Ya tenemos lo que hizo Elon Musk, ¿no? Con esta persona que estaba cuadraplégica, le insertó un chip en el cerebro y comenzó a hacer movimientos, ¿no? Y esto obviamente es parte de nuestro futuro inmediato. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo?
Y esta es la pregunta final. ¿Cómo podremos enfrentar el problema futuro que puede tener la dependencia de la inteligencia artificial en el ser humano? ¿Estás tú dependiendo de la inteligencia artificial? ¿Estás dependiendo tú de las redes sociales? ¿Estás dependiendo tú de de las redes informáticas? ¿Estás dependiendo tú de la tecnología? ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo podrás enfrentar este problema en el futuro? Así que, bueno, es una pregunta que nos tendrá obviamente en vigor durante toda esta semana y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, que Dios bendiga y conmigo será, si Dios lo permite, hasta otra nueva oportunidad. Quedo presto a sus preguntas. Muchas gracias, psicólogo, neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán. Los que nos están acompañando en la plataforma de Zoom, por favor, si pueden participar mediante preguntas, alguna duda, alguna consulta, ya sea a través de su micrófono o haciendo uso del servicio del chat. Antes de continuar, quisiera yo primero saludar a una de las personas que me ha apoyado también durante el año pasado mientras estaba en uno de los trabajos, que es aquí la estimada Jessica Aguirre, una gran persona que considero mucho. También quiero mencionar al equipo PUSAG con su representante Noemí, que es uno de los grupos y equipos que están ahorita viendo todo lo relacionado con procesos de capacitación, que también forman parte de la Facultad de Psicología. Y también aquí por aquí veo una persona que también comparto mucho tiempo y espacios, ¿no? Que saludo por aquí, creo que es Angie. Y también a todos los que están aquí presentes, sobre todo a mi gran y querido y estimado, mi familia, Alberto Saera, ¿no? Gracias. Eso sería todo y espero sus preguntas. Marco, una pregunta, a ver, ay, aquí nos han escrito, vamos a leer. Buenas noches. Las emociones ya se modifican a partir de las respuestas en comunicación con WhatsApp, emojis. Margarita Pérez, traslado la pregunta. Bien, sí, como habíamos visto, obviamente, los sistemas de procesamiento de información, sobre todo en los androides y los robots, ya están generando la manera de poder simular una emoción humana. No lo han logrado todavía hasta el momento, porque sus redes neuronales artificiales no lo pueden ejecutar, porque el cerebro es maravilloso, una de las creaciones más maravillosas que hay y que es un milagro. El cerebro es un milagro, como lo han dicho ya muchos científicos. Y yo creo también que dentro de la parte de la comunicación de manera por WhatsApp, lo que estamos generando es una desidia ante la interacción humano-humano, porque ya no llamamos, ni siquiera llamamos por teléfono ya, ni siquiera hacemos videollamadas. Ahora solamente escribimos por WhatsApp. Te terminan una relación escribiéndote por WhatsApp. Te despiden escribiéndote por WhatsApp. O sea, estamos nosotros deshumanizando las emociones, por así decirlas, y también estamos nosotros siendo responsables de que las futuras generaciones tampoco interactúen, porque no propiciamos espacios de interacción entre las nuevas generaciones. Ahora todo es digital. El WhatsApp, si bien es una herramienta para, de cierta manera, reducir el tiempo de comunicación, también se está volviendo una tara en la cognición social, porque está perjudicando estos procesos de interacción humana y el adecuado proceso neuroquímico relacionado con la interacción humana. Así que yo, en cierta manera, siempre digo, ¿no? Si tú quieres verte con alguien, andas, tómate una cita. Obviamente, pues ahorita la calle está peligrosa, ¿no? Pero anda a un lugar donde puedes interactuar, vete a la playa, vete al malecón, vete a un mall, vete a un lugar donde puedas decir, oye, ¿sabes qué? Me da mucho gusto estar contigo, me agrada verte, me agrada sentir tu presencia delante de mí. Esto no te lo dice cualquiera. El WhatsApp te puede escribir cualquier cosa, incluso te escriben ja, 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 y ni siquiera se ríen. Entonces, sí, el WhatsApp, obviamente, lamentablemente, así está siendo una de las herramientas que están complicando la interacción humana.
De cierta manera, reduce tiempo, sí, pero también genera mayores problemáticas. Marco, le hago una pregunta en relación a su exposición. Había compartido hace cuestión de 24 horas que había países en Europa del primer mundo que sus estudiantes en procesos de formación les estaban haciendo regresar a la lectura de los libros, a tomar apuntes, a escribir, a anotar, algo que no lo hacían ya sea con la laptop o con la computadora o los celulares o los smartphones. Es más, están retirando en horas de escuela, en horas de clase, el uso de diferentes dispositivos electrónicos. ¿A qué se debe ello si estamos hablando y entendiendo que son los países del primer mundo que están tomando estas decisiones? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adolescentes, en nosotros mismos, desde ese lanzamiento del chat GPT versión gratuita 3.0 al día de hoy? ¿Nos puede explicar, psicólogo, neuropsicólogo Marco, por favor? Bien, en primer lugar, los procesos motores del ser humano son muy útiles para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué le digo esto? Un niño que tiene dificultad para gatear, mañana más tarde va a tener repercusiones en la parte de la grafomotricidad y al mismo tiempo va a tener repercusión en el proceso de equilibrio, porque cuando un niño gatea, pone las manos en el suelo, ya el cerebelo comienza a tener un mejor procesamiento dentro de la parte del equilibrio. Ahora, cuando una persona no escribe, lamentablemente, lo que está generando es que los procesos interhemisféricos entre la corteza motora y también la parte de los procesos semánticos dentro del lóbulo temporal y también de la parte de la expresividad escritural, lamentablemente están atrofiando. Y por eso que hay una reducción de la creatividad. Es por eso que muchos de nuestros niños y adolescentes, lamentablemente, aparte de que tienen problema del túnel carpiano, ¿no? Porque por estar así a cada rato, así, así, muchos otros también, lamentablemente en el futuro, por estar a cada rato en el WhatsApp, en el celular, posiblemente tengan un problema relacionado con las articulaciones, esperemos no, está generando ello. Ahora, la lectoescritura es muy relevante para el aprendizaje en los niños, sobre todo en los niños y también en los adultos. Ustedes van a ver que una persona que lamentablemente no ha sido alfabetizada tiene una mayor propensión de padecer algún deterioro cognitivo en el futuro. El periódico The Lancet, en el 2024 y también en estos años ha sacado ya cuáles son los factores de riesgo para padecer demencia en el futuro. ¿Cuál es uno de ellos? La baja educación. Y a esto le sumamos que baja educación, aparte de ser personas que lamentablemente por circunstancias de la vida no han sido educadas, también aquellas personas que están dejando de tener procesos de lectoescritura adecuados. Esto es así, ¿por qué? Porque cuando tenemos niños con trastornos específicos del aprendizaje, vamos tanto como la disgrafia o la dislexia, vamos a ver que sus procesos de aprendizaje son más complicados y van a tener dificultades en el colegio, dificultades en las notas, lo cual va a generar en el futuro deserción escolar. Y estos son los niños que al futuro también generan trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión. Está en todo. Cuando usted agarra un libro, se compra un libro nuevo y usted lo huele, ¿qué hace? Agarra así, agarra ahí. ¡Ah, qué rico! ¡Ay, ay, hay un libro nuevo! Y esto genera una segregación de transmisores como la dopamina, que es el placer, y dices, ¡ay, qué rico! Como cuando comes algo que te gusta, esto genera un libro. Leer un libro también genera esto. Y ahora, ¿y qué pasa ahora con las pantallas azules? Estas de aquí generan, en primer lugar, una mayor
segregación y desregulación de dopamina. Segundo, te genera el ojo seco por causa de la luz azul. Tercero, genera que tus nervios ópticos que están relacionados con la parte del sistema, perdón, del lóbulo occipital, también se vaya deteriorando porque es una interconexión. Es como si tuvieras un casquito, de acá va así, en los nervios ópticos. Eso también te genera problemas y dificultades en el aprendizaje. La dificultad visual y ocular también en el futuro, al igual que la dificultad auditiva, genera también dificultades de deterioro cognitivo relacionadas al Alzheimer. Entonces, ¿qué proponemos desde ahora? Que los niños lean, que los niños escriban, que los niños jueguen, que los niños tengan actividad física, porque esto mañana más tarde, aparte como lo dice acá Margarita Pérez, que va a tener acciones violentas, va a generar dificultades y trastornos emocionales en los niños. ¿Por qué crees que ves a un niño en la consulta que su papá le siempre le daba celular y ahora el niño no te quiere obedecer? Entonces, déjame, toma, pum, y te pega. Estamos generando esto a futuro, personas con un déficit del control de impulsos, que mañana más tarde se convierte en una conducta antisocial que lamentablemente en el futuro se puede convertir en una conducta delictiva. Estamos generando esto todos. Y es por eso importante que ya los niños dejen los celulares y comiencen a escribir y agarrar los libros. Siempre agarrar los libros. Siempre agarrar los libros. Eso es importante e indispensable para nosotros. Muchas gracias, Marco. Lo que se puede ver aquí en el Perú, los que tenemos la oportunidad de estar con estudiantes en aulas, la verdad, ¿no? Que ellos tienen en todo momento al celular y tienen abierto diferentes herramientas de inteligencia artificial. Cuando usted le formula una pregunta en relación al tópico, a su disciplina que está desarrollando, rapidito acceden a consultar al celular. Igual cuando usted le deja determinadas actividades, podemos decir que no es malo, pero hay cuestiones que didácticamente y pedagógicamente hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en las personas adultas ya formadas es diferente. Una persona que tiene juicio, raciocinio, capacidad de análisis, capacidad crítica, es muy diferente. Quiero compartir el texto por lo que lo escucho, su trabajo, por lo que usted hace, Marco, para todos. Recuperar el papel en el sistema educativo no es una cruzada romántica, sino una decisión pedagógica. Antes de usar la inteligencia artificial o buscar en Internet, hay que saber leer, escribir, pensar por cuenta propia. Los medios no pueden sustituir a los fines. Leer en papel, escribir a mano, tomar apuntes, educa la atención y construye el pensamiento. Recuperar el papel en el sistema educativo no es una cruzada romántica, sino una decisión pedagógica. Yo como docente, en el nivel que yo trabajo, no me opongo a que se utilice las herramientas de inteligencia artificial, pero no debemos dejar de lado la capacidad de análisis, del desarrollo de su pensamiento crítico, del desarrollo de su capacidad de innovación, de creación. Así utilicen diferentes herramientas de inteligencia artificial. Una cosa es lo que me puede dar a mí Perplexity, ChatGPT, Cloud. Una cosa es lo que yo puedo hacer con estas herramientas y muy diferente cuando yo lo voy a exponer, cuando yo lo voy a presentar, cuando yo voy a utilizar mis propios conceptos, mis propias definiciones, mis propias nociones de términos. ¿Qué nos dice al respecto usted, psicólogo, neuropsicólogo Marco, por favor? Bien, en este caso es importante tomar en consideración, ya lo he mencionado durante la ponencia el día de hoy, es que nosotros tenemos que hacer un uso inteligente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, es un recurso.
No es una entidad que haga simbiosis con el ser humano. No. Para eso están los androides, ¿no? Supuestamente que son mitad humano, mitad robot. Pero la inteligencia artificial es una herramienta útil, pero con un uso regulado. Es por eso que se han creado la UNESCO, la OMS, han creado publicaciones para una regulación ética del uso de la inteligencia artificial, porque el uso es medido, papás. Aparte de que causa dependencia, causa problemas relacionados con la información. Vuelven al hombre, como había dicho, un algoritmo. Lo vuelven un sistema de información. Le quitan su esencia. Ya no piensa mucho, no hay mayor creatividad, el pensamiento divergente lamentablemente es poco, escaso, y también lamentablemente, obviamente, hay dificultades en la interacción social, sobre todo esto. La inteligencia artificial se está volviendo eh, una entidad que está reemplazando al ser humano para interactuar con otro ser humano. Esto es peligroso. Por eso, lamentablemente hemos visto, y como ya lo hemos visto, un joven que estaba con esta inteligencia artificial y lamentablemente, ¿qué pasó? Se suicidó. Ahora, ChatGPT, OpenAI, demandada por una familia de esta persona. Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿Qué queremos para nuestro futuro, no? Esa es la pregunta. ¿Queremos que nuestro futuro sea un futuro dependiente de una máquina o queremos personas que hagan máquinas para mejorar el futuro? Esa es una de las cosas que tomemos en consideración. Tiene levantado la mano el ingeniero Ricardo de la Puente. Por favor, puede hacer uso del micrófono, maestro. Hola, buenas tardes, buenas noches. Un placer encontrarme entre ustedes. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Yo quisiera referirme nada más, y quizás en un ambiente más amplio. ¿Qué pasa con aquellos que en este momento ya cuentan con una adicción, no solamente hacia la inteligencia artificial, sino que un poquito ampliando la pregunta hacia las pantallas, llamémosle celulares, tablets o cualquier dispositivo? ¿Cómo en su momento se puede hacer un proceso o cómo usted sugeriría un proceso para que estos individuos pudieran desapegarse de los mismos? Les digo porque yo veo gente que está todo el día no solamente pegado quizás a un chat GPT, sino que puede estar pegado a cualquier otra red social, llamémosle TikTok, Facebook o cualquier otro tipo de herramienta tecnológica o quizás red social. Quisiera que, si es que pudiera dar alguna metodología para hacer que estas personas se puedan desapegar de las mismas. Muchas gracias, muy interesante su ponencia, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para ti desde el lugar donde estés. Y bueno, en sí, nuestros procesos relacionados a adicciones siempre llevan tres áreas importantes, o tres, ¿cómo decirlo? Llevan tres situaciones y procesos importantes. O sea, es como un trípode. Si una de estas falla, lamentablemente el proceso terapéutico, o el proceso de modificación de conducta, falla completamente. En un proceso de modificación de conducta, en un proceso relacionado con dependencia, nosotros trabajamos tres factores importantes. Primero, trabajamos el entorno de la persona, porque el entorno es un regulador del comportamiento importante. Si yo tengo un entorno de una persona que o, ¿cómo decirlo?, propicia la adicción, como que un papá que le da el celular a su hijo para que no grite, o un papá que le da a su hijo el celular para cuando coma, entonces el entorno primero está siendo el problema, ¿correcto? Pero me van a decir, oye, pero bueno, en el caso de los adultos, ¿no? Pero el adulto toma su decisión, pues, él si quiere lo hace o no lo hace. Claro, está bien, pero los factores adyacentes a esa dependencia siempre están en el entorno, ¿correcto?
El entorno es muy importante para estos procesos de modificación de conducta o rehabilitación de adicciones. Segundo, el proceso terapéutico farmacológico. Con eso no quiero decir, obviamente, que yo propongo que cualquier tipo de adicción se medique. Cuando hay adicciones que ya han deteriorado e incluso desequilibrado procesos neuroquímicos del cerebro, es importante una regulación. ¿De qué manera? Procesos farmacoquímicos, la farmacocinética y la farmacodinámica de diferentes procesos terapéuticos relacionados con medicación. Pero medicación siempre que ayude a estabilizar, ¿correcto? Y aunado a esto se va obviamente lo que es el proceso psicoterapéutico, la parte de la modificación de conducta, en mi trabajo, por así decirlo, en el cual yo tengo que ver cuáles son los antecedentes que propician la conducta adictiva. Veo yo la funcionalidad de la conducta. Hago mi análisis funcional. Primero, el antecedente. ¿Qué propicia mi conducta? Perfecto. La conducta. ¿Qué conducta es la que se está propiciando? Y las consecuencias de esa conducta. Por ejemplo, el antecedente, que la señora le dé a su hijo la computadora. La conducta, que el hijo se ponga 6 7 horas en la computadora. Y la consecuencia, obviamente, que el hijo, aparte de la adicción, haga que sus padres peleen. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo que analizar de manera funcional. Ahora, aparte de ese análisis, tengo que poner ya mi antecedente, la señal le da. Ya, ahora, ¿qué pasa con esa conducta? El niño, después de que la mamá le quiera quitar le quiera quitar el celular o la computadora, el niño reniega. Tengo que ver cuán intenso es su renegada, tengo que ver cuán intenso le falta el respeto a la madre, tengo que ver cuánto dura esa falta de respeto, de cuándo en cuándo, o sea, tengo que ver procesos relacionados con el análisis de la conducta. Un análisis topográfico y análisis, obviamente, que me ayude a entender esa conducta. ¿Por qué esa conducta es adaptativa? Sobre todo que las adicciones. Entonces, yo entro en ese proceso, ese trípode del trabajo. El entorno, la parte neuroquímica y la parte conductual. Siempre es un proceso. Y obviamente, siempre yo trato de ver qué importante es la nutrición de la persona. ¿De qué manera se nutre esta persona? En la parte de comida. Porque la comida también tiene un factor importante, creo yo, porque nosotros, bajo los procesos gastrointestinales, ¿no? Obviamente recibimos ciertos componentes también químicos, ¿no? A un niño que tiene su TDAH, tú le das, obviamente, aparte de dulce, le das colorantes, tartracina, todas esas cosas, uy, el niño vuela y se va. Superman se cree el niño y no mide riesgos. Eso es importante. Y yo sugiero siempre, ¿no? Si es que hay un proceso de adicción, llevarlo a los especialistas, formar redes de apoyo con el chico, estar con él, hacer conductas alternativas, ¿no? Deportes, trabajar con redes de apoyo, con personas, trabajar también la interacción también con personas que sufren de la misma adicción. Esto va a ser siempre muy importante para el proceso terapéutico. Espero haber respondido a tu pregunta, Ricardo. Una vez más les recordamos que en el mes nosotros tenemos entre 25 a 30 presentaciones de los diferentes proyectos de inteligencia artificial. Suscríbanse en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, la palabra Ciudadanía Digital CD abreviado. También comunicarles en esta presentación maravillosa que el tema de la certificación se les va a hacer llegar entre los meses de enero, febrero y marzo de los diferentes proyectos que nos han acompañado en todo el año. Qué mejor la evidencia de sus formularios de inscripción que ustedes han dejado. Eso es una evidencia para nosotros. Si no hubiese alguna pregunta, alguna consulta, nosotros quedaríamos agradecidos a este maravilloso trabajo que nos regala Marco Antonio Mori Durán. Pero disculpe, Por doctor, que favor. lo interrumpa. Creo que el doctor Zaira tenía una pregunta.
Disculpe, Alberto, si por favor desea formular una pregunta, maestro, Anda, y por de favor. vez en cuando hay que ver la pantalla, Daniel. Felicitaciones, Marco, a ti y a tu equipo. Una excelente investigación. Y me ha quedado grabado hoy día la palabra dependiente. Y verdaderamente desde la partenogénesis, desde el vientre de la madre, somos dependientes y vamos a ser dependientes toda la vida. Difícilmente vamos a ser independientes. Sobre la herramienta expuesta, no hay divergencia porque lamentablemente solo estamos viviendo situaciones en las cuales las personas que tienen mayor acceso a esta herramienta son las que van a poder tener el éxito en ventas, en diversión, en juegos de azar. Entonces difícilmente, a pesar de que queremos generar el pensamiento crítico en una generación que no ha vivido la de nuestros tiempos, es un poco difícil. De aquí viene la pregunta, Marco, respecto a la endorfina, serotonina. Veo generalmente que la inteligencia artificial en este contexto psicológico reverdece muchas cosas que quizás no hayamos podido captar con una cámara fotográfica porque en ese tiempo no existía. Me refiero al siglo XIX, al siglo XVIII. Y con esa gran imaginación nos hacen estos famosos videos TikTok. Por eso es que la gente está en el móvil siempre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta en sí, una recomendación para que no volvamos a ser antiguos, sino más bien que esta nueva herramienta sea utilizada de manera racional en bien de la humanidad? Ya hemos visto en este periodo de guerra de Estados Unidos que utiliza drones inteligentes para atacar. Ya no hay pilotos, ya no hay aviones como lo has manifestado. Entonces, rescatemos la humanidad y cuál sería la propuesta y utilizando esta herramienta para poder ser personas de mejor calidad. Nuevamente, felicitaciones a ti y a tu equipo. Ha sido una excelente ponencia. Quedo atento a la respuesta. Bien, para nosotros desarrollar procedimientos de uso efectivo, racional e inteligente de la inteligencia artificial, primero tenemos que hacer una planificación. ¿Qué vamos a planificar? Así como toda persona tiene su plan operativo, su plan estratégico, nosotros tenemos que tener un plan para el uso racional e inteligente de estas herramientas. Eso es uno. Tener una base de un modelo educativo que permita que el estudiante, el adolescente, el niño, pueda acceder a estos recursos, pero no como un tipo de mecanismo sustancial para la generación de conocimiento, sino para generar conocimiento que ayude a formar nuevos mecanismos, para que ayude a poder crear soluciones para diferentes problemas que aún tenemos en nuestra sociedad, como es el tema de qué, de la falta de medicaciones para ciertos tipos de enfermedades, para la capacidad de poder redistribuir, ¿no? Las diferentes, eh, redistribuir los recursos a personas que los necesitan, a poder generar una mejor tecnología para estas personas que ni siquiera saben leer ni escribir. ¿Por qué en Estados Unidos, en Europa,
hay personas, adolescentes que crean, he visto una chica que ha creado un prototipo, ¿ya? De un sistema de diálisis de $500 que emula los sistemas de diálisis que obviamente cuestan miles de dólares. Entonces, para eso necesitamos primero un plan para el uso adecuado, racional e inteligente de la inteligencia artificial. Después del plan, necesitamos ponernos una meta específica. ¿Qué vamos a lograr con la enseñanza y el uso de la inteligencia artificial de nuestros niños y adolescentes? Para eso, tenemos que tener modelos educativos que estén contextualizados al Perú. Yo no voy a, lamentablemente, traer un modelo de inteligencia artificial de educación de Estados Unidos o de Europa acá al Perú para hacerlo igual. No se puede. Nuestro contexto no es ese. Entonces necesitamos esto. Contextualizar el conocimiento al Perú y en cierta manera generar conocimiento a través de estas planificaciones que podamos hacer. Y yo creo que eso se puede generar con esto, con estos momentos, estos espacios, ¿no? Eh, y también, obviamente, vivir en carne propia, como ya le habíamos dicho, la realidad peruana. ¿Por qué todos vienen del extranjero a ver la realidad de Perú? ¿Por qué no un peruano, un profesor, se vaya a hacer voluntariado a los lugares rurales y urbanos marginales de nuestro país? ¿Por qué? Y queremos buscar cambios sin antes ver, obviamente, lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que tenemos a nuestro lado. Creamos modelos absurdos que al fin y al cabo son despilfarros de dinero. Por eso necesitamos modelos contextualizados de nuestra realidad para poder así generar conocimiento, tecnología y al mismo tiempo humanidad inteligente con miras hacia un futuro innovador en el Perú. Espero va a poder responder tu respuesta. Muchas gracias, psicólogo y neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán. Por favor, ¿en qué redes sociales le pueden seguir, maestro, por favor? Mis redes sociales me pueden seguir en LinkedIn, ¿no? Que es mi nombre, Marco Antonio Mori Durán. Actualmente hemos dejado, pero ya próximamente vamos a continuar con uno de nuestros proyectos que es Neurociencias con Títeres. Esperamos realmente elaborarlo de manera correcta, adecuada, en función de estimular y también fortalecer las habilidades sociales de nuestros niños, ¿no? Sobre todo con niños que tienen TDAH, niños que padecen de autismo o discapacidad intelectual, y al mismo tiempo generar mayor conocimiento relacionado a los procesos en el uso de las neurociencias con los niños, que actualmente nos falta en el Perú. Niños que estén deseosos de aprender neurociencias. Eso nos falta aquí y Dios mediante esperamos poder hacerlo. Espero que te haya gustado y mi correo igual lo voy a dejar aquí en el chat si quieren poder tenerlo. Mi correo es el siguiente. A ver, ahí está. Le voy a también pasar todo lo que son mis redes allí para que lo puedan tener. Y pues conmigo será, si Dios lo permite, hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga y quedo presto a lo que me indique, doctor Daniel. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este primer seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. Título de la ponencia: la inteligencia artificial en el ser humano generará el avance o el deterioro del ser humano, perspectivas desde las neurociencias. Ha estado en esta maravillosa presentación con nosotros el psicólogo, neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán,
el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación de Marco Antonio Mori Durán en el canal del instituto. Ustedes van a encontrar otras 4 presentaciones de él, ya totalmente recomendado, porque muy aparte que es un estudiante en actividad a nivel de maestría, candidato también a un doctorado, él realiza experimentos, ha ganado concursos internacionales y particularmente también realiza el trabajo de campo directamente in situ en la ciudad capital Lima, Perú, como debiera ser un profesional. Esto es producto de su investigación, de su pesquisa, de la labor que él realiza. Les invitamos a que le sigan en sus redes sociales y se puedan comunicar con él. Un abrazo muy fuerte, psicólogo, neuropsicólogo Marco Antonio Mori Durán. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a los que están aquí compartiendo con nosotros. Por favor, ¿me permiten tomarse una foto con todos? ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí, voy a poner, acá están todos. A ver, listo, a ver, los que pueden prender su cámara, genial. Los que no, no se preocupen. Así que vamos a tomar la foto en 3, 2, 1, sonrían. Una vez más. 3, 2, nuevamente. 3, 2, 1, sonrían. Listo. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y los invito en algún momento a participar en otras ponencias de aquí. Dios los bendiga. Gracias.